Hermanos y hermanas, qué gusto saludarles nuevamente en este día jueves 14 de mayo. Bienvenidos nuevamente al estudio de la lección de la Escuela Sabática. Saludos por allá por Sudamérica, por España, a los hermanos Santana, la hermana Sara Almeida y muchos hermanos allá que nos sintonizan también. Y en otros países por ahí de Europa, un saludo para todos. Ahí estamos ya listos para grabar aquí con mi hermana Patricia Orellana, nuestra productora aquí en Advenimiento TV. ¿Cómo estás, Patricia, este día? Muy bien, muchas gracias, pastor, por esta oportunidad. Ha sido un gozo para mí estar con ustedes, hermanos. Esperamos que esta lección sea de gran beneficio para nuestra vida espiritual. Y bueno, vamos a orar para pedir la bendición del Señor. Oremos. Querido Padre que estás en los cielos, amén, te damos gracias, Señor, por un nuevo día que nos has dado, Señor. Gracias por tu misericordia. Te pedimos que este estudio, Señor, sea de gran bendición para cada una de las personas y principalmente, Señor, para nosotros. Amén. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida espiritual y que tu Santo Espíritu, Señor, pueda seguir trabajando con nosotros para que nosotros podamos, Señor, alcanzar esa perfección, Señor, que necesitamos para tener, Señor, de tu bendición y así poder llegar al cielo, Señor. Amén. Gracias nuevamente te damos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Este día nosotros vamos a ver cómo Dios vindica a sus hijos, cómo Dios le hace justicia a sus hijos. Sabemos que el ministerio de Aarón estuvo severamente cuestionado por parte de Coré. Este incitó a Datán y Abiram para que también cuestionaran el liderazgo de Moisés. Y a esta altura pues necesitamos saber qué hace Dios con sus hijos cuando estos son vituperados, cuando estos son criticados injustamente. ¿Qué hace Dios finalmente con ese hijo que ha sufrido las críticas, que ha sufrido los vituperios y la oposición? Bueno, vamos a verlo este día en el tema titulado Un testimonio contra la rebelión. Patricia, ¿qué prueba resolvió para siempre la cuestión del sacerdocio y dónde estaba guardada la vara de Aarón que sirviera de testigo? Muy bien, para eso vamos a ir a Números 17, del 1 al 11, y dice: Y Jehová habló a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel, y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a la casa de sus padres, y escribes el nombre de cada uno sobre su vara, y escribiráis el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, donde cada cabeza de familia de sus padres tendrán una vara, y la pondráis en el tabernáculo de la congregación delante del testimonio, donde yo me encontraré con vosotros. Y será que el varón que yo escogiere, su vara florecerá, y hará cesar de sobre mí las quejas de los hijos de Israel, con que murmuraran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara, en todas 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso la vara delante de Jehová en el tabernáculo de la congregación. Y aconteció que en el día siguiente vino Moisés al tabernáculo de la congregación, y he aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores, y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron, y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio, para que guarde por señal a los hijos rebeldes, y haréis cesar sus quejas de sobre mí, para que no mueran. Y lo hizo Moisés, como le mandó Jehová, así hizo. ¿Qué te parece este relato? Muy bien. Bueno, vemos que por medio de cómo floreció la vara de Aarón, bueno, vemos desde un principio cómo Dios puso las 12 varas
por cada padre de familia. Y ellos se dieron cuenta que la de Aarón floreció, que fue dada por señal que Dios la había escogido. Ahora, la vara de Aarón estaba entre medio de ellos para que fuera de testigo para los hijos rebeldes y para que ellos vieran que Dios es el que moraba entre ellos. Pero mira qué interesante lo que Dios dice: y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Pero es interesante que no solo floreció la vara, sino que también hasta dio almendras. Superó la, digámoslo así, la prueba, la señal, en el sentido de que también da almendras. Todas las varas entraron allí como simples pedazos de palo secos, entraron ahí muertos, pero uno revive, uno echa renuevos, es decir, retoña, y no solo eso, sino que da almendras. Y ese palo o esa vara que echa renuevos y da almendras, pues es la de Aarón. Allí nosotros miramos que el Señor hace justicia sobre su siervo. Finalmente el Señor vindica a su siervo. Finalmente le dice a todos que al cual han vilipendiado, al cual han cuestionado, al cual han criticado, finalmente es el escogido de Dios. Mis hermanos, algunas veces en la vida, pues vamos nosotros a experimentar algunas injusticias, vamos a experimentar situaciones difíciles cuando más tal vez estamos sirviendo al Señor, y debemos de entender de que es el plan del enemigo que busca desestabilizarnos. Yo sé que Aarón había cometido errores, sé que Aarón desde el punto de vista humano pues podría ser descartado inclusive como sacerdote, pero el Señor en su misericordia lo había perdonado y allí lo tenía y le estaba dando otra oportunidad. Y miren ustedes cómo es de maravilloso Dios, Patricia, que cuando Dios nos perdona, el Señor de verdad nos da una oportunidad de nuevo y nos trata como si nunca hubiéramos actuado mal, porque mira aquí, Aarón ya pasó aquel tiempo cuando lo del becerro de oro, que él mismo lamentablemente pues se prestó para construírselo, para que el pueblo cayera en la idolatría. Ya pasó ese tiempo. Aarón, Dios ya lo ha perdonado, Dios ya lo ha restituido y prácticamente le está dando el sacerdocio, pero el pueblo lo está cuestionando. El pueblo está prácticamente en celo, sobre todo el liderazgo de ese ministerio. Pero el Señor se ve que de verdad le había perdonado lo que había sucedido allá con el becerro, porque en esta ocasión le está dando su lugar a Aarón, lo está vindicando, le está dando pues el honor que se merece, y no está permitiendo el Señor de que estos sigan maltratando a su hijo. Esto, ¿qué te dice a ti, Pati, cuando en la vida también nosotros, como dije hace un momento, pues somos probados y gente se levanta en contra nuestra? ¿Qué te dice a ti en cuanto al cuidado de Dios sobre nosotros? Muy bien, bueno, yo pienso que realmente Dios es el que se manifiesta ahí, y vemos que a pesar de todas las que nos traten mal o que murmuren o que cualquier cosa, realmente el único que sabe cómo podemos sentirnos en ese momento es Dios, pero Él es el que nos da, nos dice: hijo, no te preocupes. Y viendo como también lo de Aarón, que Dios tuvo misericordia a pesar que lo que él haya hecho en el pasado, pero Dios tuvo misericordia de él y lo perdonó, y así hace Dios con nosotros. A pesar de lo que hemos hecho en el pasado, Dios nos da una hoja en blanco y nos dice: hijo, sigue adelante, yo ya te he perdonado, ¿verdad? Amén, exactamente. Bueno, ¿qué te parece si lees la notita del Espíritu de Profecía que refuerza o comenta lo que leímos de la palabra de Dios hace un momento? Muy bien, dice: todos los notables cambios ocurrieron en la vara en una noche para convencerlos de que Dios positivamente
había distinguido entre Aarón y el resto de los hijos de Israel. Pero mire, se me hizo muy interesante aquí en la Biblia que también encontré esa misma cita que dice: después de ese milagro del poder divino, la autoridad del sacerdocio no fue más puesta en duda, dice. O sea que ya como que todo lo que Dios había hecho era para que ellos entendieran y dejaran de hacer lo que ellos estaban haciendo, para que ya más también no dudaran en Dios, sino que lo siguieran obedeciendo y dejaran de murmurar y de desconfiar en Él. Y mira cuánto tiempo, dice la nota acá, que se tardó Dios para vindicar a su hijo o para hacerle justicia. Una noche, dice. En una noche ocurrieron, dice, los cambios tremendos en esas varas, de manera que Dios convenció positivamente que había distinguido a Aarón entre los hijos de Israel. Una noche al Señor le bastó para resolver el problema. Al siguiente día, esto estaba resuelto. La multitud entendió que Aarón era el hombre. Y como leíste ahí en esa declaración, no se dudó más de que él, Dios, lo había escogido. Qué bonito este testimonio contra la rebelión, pero al mismo tiempo esta victoria de Aarón que el Señor le da por su gracia y por su amor. Bueno, qué advertencia, dice la lección acá, nos llega a nosotros desde esa gran rebelión. Muy bien, vamos a ir a 1 Corintios 10:11. Dice: ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y fueron destruidos por el destructor. Y todas estas cosas les acontecieron como ejemplo, y están escritas para amonestar a nosotros, sobre quienes los fines de los siglos ha venido. Dice, se me hizo muy interesante porque dice: no murmuréis como alguno de ellos y fueron destruidos. Tenemos que poner eso primeramente en nuestra vida, ¿verdad? Y dice también el 11, y todas estas cosas se acontecieron como ejemplo, dice, para que también sea mostrado a nosotros. Exacto. O sea que realmente tiene que ser como para nosotros, de tener cuidado para que no seamos destruidos, dice ahí. Así es. Bueno, ojalá que entendamos que sí, esta historia, podríamos decir, es justamente para nosotros como pueblo, porque dice que estas cosas han sido escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. En otras palabras, esta historia es para el tiempo del fin. Esta historia es para que la iglesia del tiempo del fin, la iglesia remanente, recapacite, medite, que eso Dios no aprueba, el que estemos nosotros constantemente en murmuraciones y en cuestionamientos de aquellos siervos o siervas del Señor que están haciendo un trabajo bueno para Dios y que simplemente nosotros todo el tiempo les estamos buscando algo pues negativo y queriendo pues insolentar a otros para que se rebelen. Eso no es bueno. Y noten la aclaración: aquellos siervos y siervas del Señor que están haciendo lo recto delante de Dios, porque no vamos a utilizar toda esta historia de una manera que se la vamos a aplicar igual a todos los que hoy en día son ministros o llevan una dirección de la iglesia, porque lamentablemente muchos, aunque sean ministros y aunque estén como líderes del pueblo, lamentablemente están llevando al pueblo por la apostasía, lo están descarriando con el callar y el dejar pasar muchas cosas en el pueblo. Estos no se les puede, por lo tanto, poner en la categoría de los ungidos de Dios y los que Dios tiene allí. No podemos ni siquiera decir nada en contra de lo que hacen, porque, ay no, son los ungidos del Señor. No, tampoco caigamos en ese extremo, porque, miren hermanos, yo conozco mucha gente, y ministros, algunos ministros que de verdad son mundanos, y son líderes del pueblo, son pastores del rebaño, dicen ellos,
Y dicen, cuidado con que se hable contra el ungido de Dios. Lo que hacen es manipular los relatos bíblicos para de esa manera que nadie cuestione sus comportamientos que hacen como pastores. Ya ustedes saben, hermanos, a este tiempo en el que estamos, cómo anda el ministerio, cómo anda los pastores. No todos en general, por supuesto, hay un remanente en los pastores, pero fíjense ustedes bien cómo anda la mayoría de ministros en las conferencias, fuera de las conferencias. Ya ustedes pueden ver, dejan pasar la apostasía, ellos mismos promueven la apostasía, ellos mismos están diciéndole a la gente que el domingo es el día de guardar en el caso de las iglesias dominicales. Hermanos, ustedes y yo tenemos que entender de que lo que hemos estudiado es aplicable para los verdaderos siervos y siervas del Señor que están dejándose guiar por el Espíritu Santo y que hay evidencias de que están haciendo lo recto delante de Dios. No se puede aplicar para todos los pastores de la conferencia, llámese de la organización que sea o de las iglesias que sean. No se puede aplicar para todos de una manera general, sino para aquellos que de verdad hacen lo recto delante de Dios. Si alguien está haciendo lo recto delante de Dios, si alguien verdaderamente busca llevar a la iglesia por donde debe ser, hermanos, no tenemos nosotros que estar haciendo esta obra de Satanás, de estar rebelándonos y de estar constantemente murmurando en su contra, porque Dios eso no lo aprueba. Y Dios va a vindicar, como he dicho, al que verdaderamente hace lo recto y es cuestionado, porque Aarón aquí finalmente Dios lo vindicó. Así que, como iglesia que hemos alcanzado el fin de los siglos, hermanos, hay que poner atención, hay que fijarnos bien cómo nosotros hacemos las cosas, y si estamos siempre murmurando, miren, hermanos, caigamos de rodilla hoy y pidámosle perdón al Señor si hemos estado cayendo en este pecado. ¿Qué dice el don profético, Patricia? Muy bien. Dice en Patriarcas y Profetas, página 427, dice, ¿no subsisten aún los mismos males básicos que ocasionaron la ruina de Coré? Abunda el orgullo y la ambición, y cuando se abrigan estas tendencias, abre la puerta a la envidia y a la lucha por la supremacía. El alma se aparta de Dios e inconstantemente es arrastrada a las filas de Satanás. Como Coré y sus compañeros, muchos son hoy, aun entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo de su pueblo están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirles los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón, a fuerza de reiterar la mentira, y con eso, contra la evidencia, llegan finalmente a creer que es la verdad, mientras procuran destruir la confianza del pueblo en los hombres designados por Dios. Creen estar realmente ocupados en una buena obra y prestando servicio a Dios. Wow, se me hizo muy impresionante esta cita cuando dice que después de tener todo esto, dice que somos arrastrados a las filas de Satanás, dice. Me puse a pensar y dice, bueno, todo lo que dice es realmente interesante y uno lo pone a pensar que si uno realmente está haciendo todo esto, teniendo malos básicos, dice que lo que tuvo él, viene el orgullo, la ambición, las murmuras, y aún dice que es en el pueblo de Dios. Tenemos que tener cuidado realmente de cómo nosotros somos en nuestra vida, porque recordemos también que Dios es el que mora en nuestro corazón, y es más, Dios conoce nuestro corazón. Él sabe si nosotros tenemos orgullo, tenemos ambición, y también lo que pensamos. Tenemos que pedirle al Señor para que nos ayude a librarnos de todos estos males y que
que él sea el que more ahí, no Satanás. Me llama mucho la atención en esta declaración de Patriarcas y Profetas, página 427, que como Coré dice y sus compañeros, muchos son hoy, aún entre quienes profesan ser seguidores de Cristo, los que piensan, hacen planes y trabajan tan anhelosamente por su propia exaltación, que para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, están dispuestos a tergiversar la verdad, a calumniar y hablar mal de los siervos del Señor, aún a atribuirle los motivos bajos y ambiciosos que animan su propio corazón. Es tremendo porque es la verdad. Aquí la mensajera del Señor, Elena White, está diciendo una tremenda verdad, porque hay mucho protagonismo de parte de los cristianos hoy en día, que algunos tristemente, no todos, lo hacen para promoverse a sí mismos. Hermanos, cuando nosotros hagamos algo para Dios, pensemos hacer algo para Dios. Cuando planifiquemos algo para el Señor, hay que tener cuidado de no hacerlo donde eso se vea que es para nuestra propia exaltación. Tengamos cuidado de no hacerlo para ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, porque si así lo hacemos, estaremos haciendo las cosas como Coré. Cuando uno quiere ganar la simpatía y el apoyo del pueblo, hermanos, lo que uno hace es tergiversar la verdad. Por ejemplo, declaraciones en las Escrituras tan contundentes y claras que amonestan, uno viene y les busca allí la partecita que sea que al pueblo le haga sentir bien. En otras palabras, lo espiritualiza todo. Declaraciones contundentes del Apocalipsis, como por ejemplo las del mensaje de los 3 ángeles. Yo he leído matutinas, Pati, he leído libros de algunos teólogos que han ido allá a la universidad a prepararse. Dicen que eso los hace ser pastores porque fueron a la universidad. Y es lamentable cómo algunos argumentos del Apocalipsis vienen ellos y lo tergiversan. Y declaraciones fuertes que Dios da allí, ellos vienen y le dan otro sentido, de manera que el oyente le guste el Apocalipsis, que no le tenga miedo, para que encuentre en él algo que le agrada, pero tergiversa. O si no, lo que hace es que se salta un versículo y se va al otro donde puede hallar esa parte que al oyente le pueda gustar. Pero eso es tergiversar la verdad. ¿Por qué? Porque él está buscando ganar la simpatía y el apoyo del pueblo. Y a veces, hermanos, a veces hasta dentro de los consejos que le dan a los que van a ir a tener programas de radio, a los que van a ir a tener programas de televisión, hasta les dicen, si vas a hablar de profecías, cuídate de darla de una manera que sea bien espiritual, que sea bien cristocéntrica. Pero bajo esas declaraciones, bajo esas expresiones, se esconde la verdad contundente que muchas veces Dios tiene acá en la Biblia. Es más, es lo que estamos estudiando nosotros. Todas estas lecciones de las rebeliones del pueblo de Israel, ¿quién predica de esto? ¿Quién le hace conciencia al pueblo ahora en los púlpitos de estas cosas? No, porque estos temas no son populares, estos temas no agradan, porque estos temas le desnudan a uno la condición en la que está. Pero cuando se anda buscando la simpatía del pueblo, uno se presta para estas artimañas de tergiversar la verdad, para que así la gente, ay, qué bonito predica, dice la gente, yo quiero escucharle, me gusta ese pastor porque bien bonito lo que dice. Hermanos, el espíritu de Coré prevalece en esos pastores que hacen eso. El espíritu de Coré prevalece en esos miembros de iglesia que a veces hacen cosas para promoverse, para exaltarse, como dice acá la sierva del Señor. Hacen planes y trabajan para su propia exaltación. Y todavía andan calumniando, andan tergiversando la verdad y se ponen a hablar mal de otros porque tienen sus propias ambiciones. Dios nos ayude, hermanos, para que nosotros no caigamos en ese tremendo error en el cual cayó Coré, Datán y Abirán, y en el cual cayó el pueblo también. Dios nos ayude para que como iglesia de los últimos días
aprendamos la lección y más bien que nosotros, hermanos, nos humillemos delante de Dios y pidamos al Señor que nos quite todo espíritu de rebelión y de murmuración que se haga en contra de alguien que verdaderamente está haciendo la voluntad de Dios. Patricia, pues nosotros podemos ver, ¿verdad?, que también Dios es justo, porque a Aarón pues le hizo justicia. Y esta es una gran lección de que también tenemos que tener paciencia y soportar y esperar a que Dios sea quien pelee por nosotros. Amén. Vamos a orar para pedirle a Dios que nos dé sabiduría. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos por exhortarnos, por amonestarnos a que no caigamos en el error del pueblo de Israel, que como iglesia de los últimos tiempos podamos poner en práctica, Señor, todo lo que tú nos amonestas a no hacer, para que así podamos ser una iglesia sin mancha ni arruga ni cosa semejante. También queremos pedirte que nos ayudes a ser humildes y sencillos, de manera que todo lo que hagamos en la iglesia, todo lo que planeemos hacer, no lo hagamos para nuestra propia exaltación, ni para buscar la simpatía del pueblo, sino solamente, limpiamente, solo para hacer la obra que tú nos has encomendado. Te rogamos también que si haciendo las cosas bien, somos objeto de murmuras, somos objeto de críticas, somos objeto de oposición, somos objeto de levantamientos en nuestra contra, Señor, también que aprendamos a tener paciencia y a dejar que tú nos vindiques, a dejar que tú pelees por nosotros y a dejar que al final tú nos hagas justicia, como lo hiciste con Aarón. Gracias por estas enseñanzas. Pedimos sabiduría para vivir, para ser buenos cristianos y no andar en el pecado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.